cooperativa me dicen, viven 35 familias, en el centro de salud me dicen son 50, en el PTDI del municipio dan otro dato. Entonces, lo ideal es que nosotros mismos podamos hacer el levantamiento de la cantidad de familias que viven y hacer un propio censo, ¿no? La normativa nos da ciertas herramientas que nos permiten a nosotros levantar el censo o hacer fácilmente, ¿no? Obviamente el trabajo va a depender de la cantidad de población que se tenga, pero hablando de poblaciones menores a 10.000 habitantes o poblaciones nuevas, relativamente recién asentadas o formadas, es más fácil, ¿no? Hacer el relevamiento de esta información, ¿no? Entonces, inicialmente, el primer dato que nosotros necesitamos conocer es a cuánta gente voy a brindar el servicio, a cuánta gente tengo que llegar con agua suficiente y necesaria para proveerla y cumplir con lo que la normativa dice. ¿Ya? ¿Cómo establecemos el periodo de diseño? ¿No? El periodo de diseño lo denominamos así, ¿ya? Al número de años que me va a durar ese sistema de abastecimiento, brindando las mismas condiciones con las que yo voy a iniciar, ¿no? Nosotros establecemos los periodos de diseño. Ustedes ya en otro tipo de obras han podido ver los tiempos de diseño que se estiman dure una construcción, ¿no? Por ejemplo, una presa se diseña para 50, 100 años, ¿no? Y hasta más tiempo. Ya un puente se diseña para promedios de 50 años, ¿no? Eso te recomienda la bibliografía por los casos que ya se han dado y la inversión que se hace, ¿no? Con respecto al tiempo. Ya, en el caso de los sistemas de agua potable, la normativa da una idea, que son parámetros ya establecidos ya para según la cantidad de habitantes, ya, y el tipo de obra, ya nos da una idea de cuánto debería ser el estimado el periodo de diseño, ya, de las diferentes unidades de un sistema de agua potable. Ya, por ejemplo, si me vengo a la tablita, esta tablita es copiada de la norma de la NBC 89. Ya, por ejemplo, la red de distribución para poblaciones menores a 5.000 habitantes, me dice es recomendable que sea 20 años. De 5.000 a 20.000 habitantes, el promedio de 20 años. Ya, de 20.000 a 100.000 habitantes, 30 años. Mayores a 100.000 habitantes, 30 años, ¿no? Entonces te dan una idea. Si bien la tabla te da una idea por cada elemento, ¿ya? ¿Por qué? Porque estamos en función de cómo se comporte y cómo se explote, opere y mantenga el sistema de agua potable, ¿no? Nosotros aquí, por ejemplo, pozos, está referido a los pozos de agua subterránea, ya, y te da una recomendación igual. No menores a 5.000, 10 años. De 5.000 a 20.000, 30 años. Y así, sin embargo, nosotros no sabemos cómo se va a comportar el pozo con el tiempo, ¿no? Entonces puede ser que el pozo, hay muchos lugares donde el pozo va a la comunidad y dice, desde que se fundó la comunidad este pozo no funciona, y llevan 30, 40, 50 años abasteciéndose. Obviamente que en el transcurso del tiempo ya el caudal ha disminuido muchas veces, ya en algunos casos sale con arena, ya. Entonces, son parámetros recomendables, pero que van a estar en función de cómo se opere, cómo se mantengan las distintas obras, ¿no? Puede ser que el pozo salga perfecto y te dé un caudal muy bueno en principio y que después
por razones de construcción o por la misma naturaleza, ¿no? No produzca el caudal que inicialmente se producía, ¿no? Y eso puede pasar al año siguiente, a los 2 años, a los 3 años, ¿no? Entonces, esto está en función a la misma naturaleza y a cómo se opere y se administra el sistema, ¿no? Lo mismo pasa con las redes de distribución, con las estaciones de bombeo, con las plantas de tratamiento. Si una planta de tratamiento, por más que la norma te diga, yo esté diseñando para los 20 años, si la planta potabilizadora no le hacen la operación necesaria, ya seguramente que no va a llegar a cumplir esa vida útil. Ya, en cambio, hay lugares donde pasa al revés, ¿no? O sea, duran mucho más tiempo de lo que se los tenía inicialmente previsto, ¿no? Y que ya se tienen que cambiar o actualizar porque ya hay nuevas tecnologías, porque hay que aplicar nuevos tratamientos, ¿ya? Porque han quedado obsoletos prácticamente con el pasar del tiempo. En el caso de los equipos de bombeo, es más, eh, es más por el uso, ¿no? El uso y el buen uso que se le dé, ¿no? Comúnmente, quien te vende el equipo electrónico de una bomba, quien te vende una bomba, te dice los promedios de vida útil son entre 5, 7, hasta 10 años, ¿no? Ya eso independientemente de la población que se tenga, ya, porque va a depender del uso que se les dé. Sin embargo, hay lugares donde se utilizan un par de bombas y las alternan, ¿no? En una temporada funciona un equipo de bombeo, en otra temporada funciona otro equipo de bombeo, seguramente que van a tener ambos mayor vida útil, ¿no? Porque no se lo utiliza todo el tiempo. En muchos casos donde no se colocan las protecciones necesarias, ¿no? El cableado a tierra, o no tiene su respectivo panel de control, o está la intemperie, ya, o hay zonas donde hay muchos bajones de energía, o casos fortuitos, no sé, un rayo, trueno, algo parecido, o simplemente por el mal uso, ¿no? Porque van y dañinean el panel de control, provocan que que una bomba se pueda quemar a los 3 meses que la colocaron, a los 6 meses, al año, ¿no? Y no cumple la vida útil que inicialmente se tenía previsto, ¿no? Entonces, si bien cada elemento tiene un estimado de cuánto de vida útil pueda tener, ya en conjunto, como tal, la normativa recomienda plantear el diseño para un estimado de 20 años. 20 años es lo que normalmente se usa. Podemos nosotros pensar en 15, podemos pensar en 25, ya va a depender de que nosotros evaluemos y analicemos la alternativa de solución que estamos planteando, ¿no? Puede ser que tengamos pocos recursos y planteemos soluciones a menor plazo, en el entendido de que es posible que en ese tiempo crezca tanto la población o se consigan mejores condiciones y se pueda implementar un sistema de agua ya más duradero o más completo, ¿no? Hay lugares donde, como las poblaciones están en pleno crecimiento, ¿no? Los municipios le consiguen tal vez un tanque de almacenamiento, ya sea de plástico o metálico, ¿no? Porque no necesitan mayor volumen, por lo tanto no hay una inversión grande, ¿no? No necesitan hacer una inversión grande, pero saben que en un periodo de 5 a 10 años esta población va a crecer tanto que ya tienen que pensar que en ese lapso de tiempo ya deberían implementar la ejecución o un sistema que cuente con un tanque de almacenamiento de hormigón armado elevado, ¿no? Entonces, precisamente en función a la necesidad que se tenga y limitados o condicionados a los recursos que se tengan, ¿no? Y a la inversión que se pueda hacer dentro del área de proyecto,
ya es que vamos a seleccionar el periodo de vida útil, ¿no? Siempre tomando en cuenta, ¿no?, los parámetros que se tienen dentro de lo que establece la normativa, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando yo hago un diseño, yo tengo que establecerlo, ¿ya? Y tengo que explicar por qué, ¿ya? En mi memoria de cálculo de proyecto, ya yo como diseñista tengo que decir, estoy seleccionando esta alternativa de solución que contempla eh, y contempla esta fuente de agua, por qué elijo la fuente de agua, qué datos tengo, qué caudales tengo, ya, para respaldar todo lo que es la memoria técnica del proyecto, ¿no? Ya. Mm, tenemos que tener en cuenta también que la variación de la demanda con respecto al tiempo, ya son datos que debemos evaluar y que la normativa también nos permite y nos da una idea de qué parámetros tenemos que tomar en cuenta para evaluar qué tipos de consumo hay en un sistema de abastecimiento de agua potable, ¿ya? Si se analiza el consumo del agua a lo largo del tiempo, se encontrará que existen variaciones anuales, mensuales, semanales, diarias, horarias e instantáneas. ¿Por qué anuales? ¿Por qué mensuales? Porque en un año, en un lapso de un año, nosotros tenemos diferentes climas, temperaturas, estaciones, ¿no? O sea, seguro que para empezar el consumo del agua en la zona, ¿no? Si la zona es llano, son temperaturas altas, vamos a utilizar más agua en comparación a una población que esté situada en el altiplano, ¿no? Entonces, consumimos más agua por, por la necesidad, ¿no? Por el clima, la temperatura. Y en una misma población existen variaciones en las diferentes épocas del año, ¿no? Seguramente que en la época de verano se va a consumir más agua que en la época de invierno, ¿no? Lo mismo de manera semanal, ¿no? Y diaria incluso. ¿Cuándo creen ustedes que se consume más agua? Hablando de un día o de 24 horas. Los días de carnaval. Ya. ¿Cuándo más se consume más agua? ¿Mm? Cuando hace mucha calor. En verano. Sí, ya. Sí, efectivamente, ¿no? Dicen que los días de Navidad y Año Nuevo se consume más, pero otros dicen que es porque sacan sus aguinaldos los de las cooperativas, ¿no? Pero bueno, en términos generales, dependiendo, hay poblaciones que tienen mucha migración o turismo flotante, ¿no? Los, los fines de semana, por ejemplo, ¿no? Entonces, y esa gente que viene a hacer turismo a alguna población específica, ya como está solo ese día, la gente aprovecha de vender, de sacar sus productos, entonces hay un mayor consumo de agua comúnmente los domingos. En algunas poblaciones se puede observar los picos son altos en sus días festivos, en los días, por ejemplo, de Semana Santa, de Todo Santo, algún feriado, ¿no? Ya los pueblos que son turísticos, se notan los picos cuando uno hace los hidrogramas, que prácticamente un hidrograma no es más que un gráfico donde yo en la parte horizontal tengo los tiempos, ¿ya? Y arriba tengo en la coordenada ya tengo los consumos, ¿ya? Y entonces ahí nosotros determinamos
si queremos en 24 horas ver el consumo, si queremos ver en un mes, en una semana, en un mes, en un año, ¿no? Ahí se notan los picos, ¿ya? Y en el caso de las variaciones anuales se pueden ver en esos tipos, ¿no? de fechas, ¿ya? Una donde el día de más calor de todo el año, con seguridad que ese pico es alto, ¿no? Y ya los otros consumos son puntuales según el tipo de población que se tenga, ¿no? Después, esos son los consumos anuales, los consumos mensuales, ¿no? Los diarios, ¿cuándo gastamos más agua en un día? ¿En la mañana, mediodía, en la noche? ¿Cuándo creen? Los tres picos son de mañana, de madrugada, ¿no? Tipo 6 mañana, 7 a mediodía, 12 1 en la noche, 7 8, pero creo que es en la noche, ¿no? Que se gasta más cuando todos llegan a su casa. Sí, dependiendo de la población, hay lugares donde en la mañanita, ¿no? Pareciera que todo el mundo se pone de acuerdo y tiene que entrar un promedio de 8 y media de la mañana, ya sea al trabajo o llevar los chicos al colegio. Entonces, los horarios picos están entre 7 de la mañana a 8 de la mañana, ¿ya? Dependiendo, en algunos casos 8 y media, ¿no? Están a mediodía por el tema del almuerzo, o tal vez porque la gente regresa, llega y se baña, o antes de salir al trabajo nuevamente, o a los que estudian en la tarde, ¿no? Entonces hay ese consumo marcadito, tanto en las primeras horas de la mañana, al mediodía, y en la noche, ¿no? En la noche hay igual ese consumo diferenciado, ¿no? Y uno ve prácticamente los hidrogramas a partir de la medianoche hasta las 5 de la mañana, en el lapso de que la mayoría de la gente duerme, ¿no? Los consumos no hacen mucha diferencia, ¿no? Es común por ello que en muchas comunidades que no cuentan con el servicio de las 24 horas, ya suelen cortar el servicio a las 9, 10 de la noche y vuelve a haber agua recién a las 5 de la mañana, ¿no? Ya fregado ahí el que quiera bañarse en la noche, ¿no? O después de las 10. Pero bueno, se acostumbra ya, o la gente se agarra agua, ¿ya? Pero normalmente los picos altos son esos, ¿no? Suele haber algún pico en las horas de la tarde, 5 o 6 de la tarde, de alta demanda igual, en las zonas muy tropicales. Ya parece que la gente a esa hora le gusta lavar su vehículo, regar su jardín, ¿no? Entonces a esa hora, y en los lugares donde la presión es adecuada, ustedes se van a dar cuenta, o si a alguno le pasa, que en las casas que son de 2 pisos, o en los lugares donde tu último baño, tu última área húmeda, tu pileta, no sé, o la lavadora está en el punto más alejado, a esa le cuesta llegar, le cuesta que llegue el agua, ¿no? O abrís y te sale el chorrito chiquitito, y es precisamente porque hay un consumo simultáneo, ¿no? O sea, casi todo el mundo está utilizando para alguna u otra actividad el agua, ¿no? Sí, dice, la anterior semana tuvimos 2 días 37 grados, los inicios y fin de horario laboral. Sí, efectivamente, ¿no? Era lo que decíamos, ¿ya? Y mucho depende precisamente del clima que tengamos, ¿no? Porque te pide, pues, ¿no? El mismo organismo te pide para consumir, te pide para las mismas plantitas, te piden porque se secan por el sol, eh, la misma limpieza, ¿no? Entonces, la misma temperatura, el mismo clima hacen que consumamos más líquido, ¿no? O que lo necesitemos más. ¿Ya? Entonces, los consumos anuales, por lo general,
tienen pocas variaciones y estas se deben al incremento de la población o al establecimiento de nuevas industrias. O en los casos puntuales, ¿no? Que habíamos mencionado que la población tenga así alguna característica o alguna fiesta importante o sea turística, ¿no? Entonces ahí se pueden notar los picos de consumo cuando hacemos estos estudios, ¿no? Ya, los consumos mensuales varían fundamentalmente con las estaciones, ya, no es lo mismo el consumo de verano que en invierno, lo que hablábamos, ¿no? Los consumos semanales varían de acuerdo a la semana, no es lo mismo el consumo de fin de semana, ya, si bien no funciona la industria, ya, pero en el caso de algunas poblaciones donde son turísticas, sí se nota la diferencia, ¿no? ¿Por qué? Porque hay poblaciones que suelen duplicar o triplicar, ¿no? Eh, la cantidad de personas los días festivos o los días que tienen turismo. Los consumos diarios varían, sobre todo en las horas del día y la noche, ¿ya? Pues en la noche, como todo el mundo está durmiendo, prácticamente no hay consumo, ¿no? O generalmente, salvo las personas, bueno, que trabajan de noche, pero también es mínimo, entonces no se establecen picos altos si uno hace el control del consumo. Los consumos horarios tienen grandes variaciones en las horas pico, tal y como ocurre con la energía eléctrica, ¿no? Claro, esto es paralelo, ¿no? Si medimos nosotros el agua y vemos que hay el gasto que se hace al día en los horarios pico, ya con seguridad que al ser estos picos altos también en el gasto de energía se van a reflejar, ¿no? Más aún si los sistemas de agua son con bombeo, ¿no? Porque vamos a estar de manera permanente usando el equipo de bombeo. Los consumos instantáneos están estrechamente vinculados con las variaciones instantáneas que pueden ocurrir, como por ejemplo el caso de incendios. Ya vamos a ver cómo tomamos en cuenta los volúmenes contra incendios. ¿Cuáles son los factores que influyen en la variación de la demanda del agua? ¿No? La demanda del agua varía según diferentes factores. Comúnmente el clima, que lo habíamos mencionado, el nivel de vida y el tamaño de la población, el servicio de alcantarillado que se tenga, las actividades comerciales e industriales que tenga la población y la calidad del agua. No sé si hay una más. Sí, eso es todo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque, bueno, el clima habíamos mencionado que si el clima es cálido, con seguridad que tenemos más consumo porque necesitas más, ¿no? El mismo cuerpo y te pide más consumo, más aseo, ya, con respecto a un clima donde frío, ¿no? ¿Por qué el nivel de vida y el tamaño de la población? ¿Ya? Igual ya lo habíamos mencionado antes, ¿no? Si nosotros ya contamos con el servicio y relativamente tenemos o contamos con un buen nivel de vida, ya nosotros tenemos la costumbre de ir a abrir el grifo y que salga el agua y ya, ¿no? Entonces, mientras las poblaciones son más grandes, tienden a gastar más agua, ¿ya? Porque seguramente si antes lavabas un vehículo, ahora ya son 2, 3 vehículos, ¿no? Si antes no tenías jardín o tu jardín era chico, ahora ya el jardín es más grande, ¿no? Entonces, al tener mejores condiciones económicas y mejor calidad de vida, más consumimos, en todo aspecto, ¿ya? Sin embargo, en poblaciones pequeñas, ¿ya? Como al menos las poblaciones que recién han sido creadas o fundadas, ya cuidan mucho el agua, porque saben que les cuesta llevarlas hasta su domicilio, ¿no?
O sea, no es lo mismo que nosotros ahorita que contamos con un servicio a las 24 horas, a una población que recién está empezando, ¿ya? Y que se abastece, por ejemplo, de piletas públicas, o que tiene que ir a hacer cola a un tanque para que le den su bidón de agua, o que tiene que acarrearla o sacarla de un pozo manual, ¿no? Entonces, el trabajo que esa persona tiene que hacer, e incluso, sin ir lejos, tiene que andar 1 kilómetro, 2 kilómetros para ir a traerla del río, por ejemplo. Entonces, no es lo mismo, esa persona va a cuidar la gota de agua porque sabe cuánto le toma el tiempo de ir a recoger su bidón, traérselo, ya, o en su carretilla, o en su bicicleta, o en la cabeza, o en las condiciones que se pueda o que se den, ya. Entonces, esa persona va a lavar su servicio, por ejemplo, con el mínimo de agua, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque mientras más gasta el agua o más lo ocupa, va a requerir mayor volumen y le va a costar, si hacía un viaje, va a hacer 2, 3 viajes a ir a recoger agua, ¿no? Entonces, mucho influye, ¿no? El nivel de la vida que tiene, o el nivel de calidad de vida que tiene la población y el tamaño del mismo, ¿no? A eso se refiere este punto, ¿ya? El servicio de alcantarillado, ya, igual, ¿no? Como no quiero o pretendo no botar el agua, ¿no? O no tengo dónde botarla porque no tengo mi pozo, no tengo mi cámara, tiro a la cuneta, ya, para no encharcar la calle o al vecino, tengo más cuidado de no desperdiciar tanto el agua y no botar, ¿no? A las calles. Entonces también el tema del servicio de alcantarillado o de alternativa que tenga solución de, de aguas residuales, ¿no? Entonces también influye en que se gaste o no se gaste más agua, ¿ya? Actividades comerciales e industriales, ¿ya? Bueno, las comerciales están referidas netamente, ¿no? A temas de comercios como tal, ¿no? Restaurantes, otro tipo de comercio donde utilicen el agua como parte de elaboración o venta de tu producto. Y en el tema de industrial está más referido a los lugares donde hay producción ya en grande de materia prima, ¿no? Y que necesitan sí o sí del agua para poder producir, ¿no? Hay tablas establecidas y lo vamos a ver en este tema, ya de tanto normativa nacional como normativa de afuera, donde ya se tienen estimados datos y valores de cuántos son los consumos promedio en este tipo de actividades, ¿no? O en diferentes tipos de actividades, ya sea comerciales o industriales, ¿no? Entonces, eso también nos va a permitir evaluar y estimar los consumos y con ello poder estimar el caudal necesario para abastecer a la población, ¿no? Porque tenemos en cuenta que no es solamente los domicilios los que necesitan el servicio, ¿no? Sino también todas las actividades, ¿no? Necesitamos actividades, las domiciliarias es la que nosotros a diario, ¿no? Consumo, limpieza, riego de jardín, lavado de tu vehículo, baños, aseo, ¿no? Ese es el domiciliario, ¿ya? Después, las entidades comerciales e industriales también necesitan que se les dote del servicio para poder producir, ¿no? Y están también incluidas las áreas de equipamiento, ¿no? Las áreas de equipamiento, unidades educativas, estaciones, eh, las áreas de parques, jardines, ¿no? Públicas. También todo eso, a todo lo que le llegamos con agua, tenemos que nosotros estimar
para garantizar que el sistema pueda abastecer, ¿no? Entonces, todo este tipo de actividades tenemos que estimar para poder hacer nuestro diseño, ¿no? Y que el diseño vaya a abastecer, ¿no? Aquí estábamos hablando precisamente de los consumos. Ya la normativa te define, ¿no? ¿Qué tipos de consumo hay que considerar? Ya específicamente menciona el consumo domiciliar, consumo comercial, industrial, consumo público. Ya el domiciliar es la referida al consumo nuestro, ¿no? Aseo, cocción de alimentos, riegos, limpieza de habitaciones, ya lavado de ropas, todo lo que usamos en casa nosotros, ¿no? Como personas comunes, corrientes, ¿no? A ese se refiere el consumo domiciliar. El consumo comercial se incluye tiendas, bares, restaurantes, hoteles, lavanderías, cine, oficinas, estaciones de servicio, entre otros. Se hace un estimado, como la normativa recomienda, ¿no? Dependiendo ya puntualmente, se hace un estimado de los comercios en cada población, ya para estimar estos volúmenes y con ellos considerarlos dentro del diseño, ¿no? Lo mismo pasa con el consumo industrial, donde el consumo industrial es el agua necesaria para el desarrollo de los procesos industriales. En este caso también se debe incluir el agua para instalaciones sanitarias, comedores, cafeterías, entre otros, que se encuentren dentro de la industria, ¿no? Es como adicionarle el comercial al industrial, ¿ya? Consumo público incluye el uso de agua para limpiezas de vías públicas, en el caso de que se necesite o haya la costumbre, riego de jardines, fuentes ornamentales, bebederos, limpiezas de alcantarillado, combate contra incendios, entre otros. Ya lo vamos a ver uno por uno, cómo estimamos cada uno de estos consumos, ya, para el diseño. Además debemos considerar las pérdidas en la red, ¿no? Los reventones, purgas, conexiones clandestinas, malas lecturas, medidores, ¿no? Ese tipo de situaciones también debemos considerar un porcentaje de pérdida, ¿no? Hasta aquí. ¿Alguna pregunta, alguna consulta? ¿No? Ya. Vamos a continuar, ¿no? Vamos a hablar de la dotación media diaria, ¿ya? Esta dotación está definida, o la norma nos define, como un promedio del consumo registrado en un año, ¿ya? De que a una persona se le pueda, o se estima que tenga ese consumo diario, ¿ya? Por persona, ¿ya? O sea, ¿cuántos litros de agua se gasta una persona promedio en un año? Esta es la definición de dotación media diaria, ¿ya? Este valor nosotros lo establecemos en función a lo que dice la normativa. Y la normativa me dice, dependiendo de qué, de la zona en que yo me emplazo o la zona que está en mi proyecto, con respecto a la población que tengo en la comunidad o la cantidad de habitantes, ¿no? Entonces, para eso, de entrada ya yo tenía el dato de cuánta población tengo en la zona o en la comunidad o en la población que voy a hacer el diseño, ¿ya? Y me voy a la tabla. Si les digo, van a ser 100 familias, ¿ya? ¿Cómo establecemos? Hagamos un ejemplo. Tengo una población de la zona de Valles, ¿ya? Una población de 100 familias. A ver, ¿cómo le buscamos? Fíjense que en la tablita
dice, está clasificado, el país está clasificado en 3 áreas: altiplano, valles, llano, ¿sí? Llano, ¿quiénes serían llanos? Santa Cruz, Pando, Beni, ¿sí, no ves? Ya, entonces si mi población es de esa, de llano o de esa área o de plano, de planicie, ya, si digo 100 familias, ya, 100 familias, ¿cuántos habitantes estimamos? De 5 Bueno, hay que pensar, ingeniero, de Vila. ¿cuántos hijos? A ver, Ahí dice de 5.000 a 20.000 habitantes, según la tabla. ya. Me establece rango, si ustedes ven, dice hasta 500 habitantes. En el altiplano, mis parámetros son entre 30 y 50 litros por habitante por día, ¿ya? Esa es la lectura, ¿ya? De 501 habitantes a 2.000 habitantes, en el altiplano, yo voy a estimar, o te recomienda la norma, de 30 a 70 litros por día, ¿ya? De 2.001 habitantes a 5.000 habitantes, ya, de 50 a 80, de 5.001 a 20.000 habitantes, de 80 a 100, de 20.000 a 100.000, de 100 a 150, y más de 100.000 habitantes, dice de 150 a 200, ¿ya? Entonces, a ver, siguiendo el ejemplo, ¿ya? Si tengo una población X en la zona de llano, ¿ya? Y me dicen que tengo 100 familias, ¿cómo estimo? A ver, alguien que se anime. Ingeniero, bueno, a mi pensar, como dice usted, ¿cuántas? ¿100 familias? 100 familias, sí, ese dato le Ok. dan. Ya yo le saco nomás un promedio de la pareja, 2 hijos, y ya supongamos que viven con la suegra, así que son 5 por familia, serían unas 500 personas. Ya. Ujú. Ya. Entonces, ¿qué dotación me correspondería? Si es una población de llano, según la tabla. Por tablas de 500 sería entre 70 y 90, pero por control de seguridad quizás asumiría 70 y 110. Ya. 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 Ahí efectivamente, ya, yo puedo decir, como dijo el compañero, un promedio de 5 habitantes por familia, que el INE te recomienda lugares, hay entre 5 y 6, y ya en los lugares que son muy poblados o que la población ha crecido mucho, es porque tienen mucho hijos, ya toman un promedio de 6, a veces 6.2, 6.5, ¿no? De personas por familia. ¿Ya? Entonces, si yo voy a una comunidad y me dicen, yo le abastezco a 100 familias, ¿ya? Entonces yo tengo que ver ese dato, ¿ya? Estadístico, y decir, aquí me dice el INE que el crecimiento de esta población es un promedio, o la densidad también puedo ver en otros datos, ¿ya? Tengo que comparar varios datos para establecer y decir, yo tomo 5 habitantes por familia o tomo 6, porque si tomo 5 y me dicen 100 familias, voy a tener 500 y puedo caer en estos parámetros, ¿cierto? Pero si yo saco 5.5 habitantes o 5.5 personas por familia, voy a caer en este otro parámetro, ¿cierto? ¿Ya? Entonces yo tengo que evaluar, precisamente para eso tengo que comparar los datos que me den en diferentes lugares, ¿no? Y tener ese abanico para ver y estudiar lo más real posible, porque con seguridad que si yo saco con 500
500 habitantes y resulta que son 550, ¿no? Esos 50 van a quedar fuera de mi servicio, ¿no? Entonces, esos datos nosotros los tenemos que evaluar, porque la norma, si bien te da parámetros, ¿no? No deja de ser amplia las opciones que te dan, y a veces en algunos casos hasta hay ambigüedad, ¿ya? Y nosotros tenemos que tener el criterio de discernir o de ver qué seleccionamos y cómo respaldamos esa selección. Si ustedes ven la recomendación, la misma normativa dice, para el caso 1, o sea, este tipo de población o hasta 5.000 habitantes, justificar a través de un estudio social, ¿no? O sea, basta que yo haga un censo y determine la cantidad de población y ya adjunto, ¿no? Y digo, yo voy a tomar este parámetro. ¿Por qué? Porque según la EFSA alimenta o abastece a 100 familias, porque haciendo el censo he verificado que hay las 100 familias, porque en los datos censales del centro de salud, del municipio, ¿no? Se ha establecido que hay esta cantidad de habitantes, ¿ya? Entonces, basta con eso, ¿ya? Y bueno, para poblaciones mayores ya son más grandes los respaldos que se necesitan, ¿no? Ya ahí haremos como que un muestreo o otro tipo de información más específica, ¿ya? Entonces, va a depender mucho de los datos que nosotros podamos levantar, de los datos históricos o los datos ya existentes y toda la información que nosotros podamos constatar, ¿no? Para que nosotros hagamos un buen diseño, tenemos que respaldarnos en la mayor cantidad de datos posibles que tengamos, ¿ya? Porque en función a eso va a estar nuestro diseño, ¿ya? Entonces, tenemos que tratar de que sea lo más real posible para que nosotros garanticemos que esa cantidad sea la abastecida, ¿no? Y digo lo más real posible porque no hay verdad absoluta, ¿no? Ya mientras se hace el proyecto, o sea, pueden haber variaciones mientras se ejecutan, pero que las variaciones de la realidad con respecto a lo que nosotros tomamos sean mínimas y garanticemos, ¿no? De que el proyecto abastezca a la población, ya en calidad, servicio, presión, las 24 horas, ¿no? Y no que fallemos por cálculos imprecisos, ¿ya? Y en función a esto, ¿no? En función a lo que nosotros establezcamos, ¿ya? Porque estos son nuestros parámetros iniciales, no se olviden, ¿no? Lo importante, población actual, vamos a estimar la dotación media diaria que vendría a ser la dotación actual, la que se le debería estar dando hoy, y con estos dos datos nosotros proyectamos la población futura y la dotación futura, después de que establezcamos un plazo o un periodo de diseño, ¿ya? ¿Para qué? Para que nosotros en ese plazo o periodo de diseño garanticemos que el servicio que se le va a dar a la población futura va a tener las mismas características del servicio que se está dejando ahora ejecutando un proyecto, ¿no? Ahí está la clave, ¿no? De nuestro buen diseño y eficiente diseño. Y que tampoco manejemos las cosas de decir, yo me voy a lo más seguro y en vez de que sean 110 litros, le voy a poner 120 o 180, ¿no? Porque ahí estaríamos sobredimensionando también, o sea, ¿no? Tenemos que tener un equilibrio, ¿no? Ni irnos a lo mínimo, ni irnos a lo máximo por seguridad. ¿Por qué? Porque también si nosotros incrementamos los volúmenes, con seguridad que nos van a salir tuberías de mayor diámetro, o nos va a salir un supertanque, ¿no? Entonces, esto va a hacer que se incremente el costo del proyecto, ¿no? Por lo tanto, tenemos que tener un equilibrio, ¿no? Y que nuestros datos sean
los más fidedignos posibles y los más reales posibles para que tengamos una alternativa de solución eficiente y económica, ¿no? Ya, eso también tenemos que ver, o sea, por algo vamos o somos ingenieros, ¿no? Para establecer proyectos, ¿no? Que cumplan con las necesidades, pero que también la inversión que se pueda hacer sea la justa y correcta, ¿no? Y no sobredimensionar, porque sobredimensionamos y eso hace que le quitemos recursos incluso a otras poblaciones, ¿no? Entonces, nosotros debemos buscar ese equilibrio, ¿ya? Por ejemplo, ahorita alguien me dice, ¿dónde estamos nosotros? Santa Cruz de la Sierra. ¿Mm? ¿Cuánto estamos consumiendo? ¿Cuánto creen que estamos consumiendo? ¿En qué rango estamos? ¿En qué valores estamos? De 120 a 180. Según la tabla, ya nosotros que estamos en la zona del llano y somos más de 100.000 habitantes porque estamos alrededor de los 2,5 millones, ya estaríamos en este rango, ¿no? Entre que ocupamos o tenemos una dotación de 250 a 350 litros por habitante por día, ¿no? Y es harto, ¿no? Es harto. Es harto. La verdad es que no sé, en el tiempo que se estableció la normativa, seguramente no se cuidaba tanto el agua. Ahora, si ustedes leen, la Organización Mundial de la Salud recomienda un promedio de 100, si mal no estoy, de 100 a 120 litros por habitante por día. Y que esa cantidad de agua no debería ser suficiente para todas nuestras necesidades, hablando de consumo domiciliario, ¿no? ¿Por qué? Porque si tendemos a gastar más, ¿no? En su momento, con la evaluación que han hecho de la cantidad de agua dulce, si bien casi todo el planeta te dice, ¿no? Es un tanto por ciento de cantidad de agua, las aguas que tenemos son saladas, ¿no? No es agua dulce, entonces el agua salada es más difícil de tratar, ¿ya? El agua dulce que tenemos en lagos, ríos, acuíferos, es la que es más fácil para nuestro consumo o más fácil de tratar para nuestro consumo y abastecimiento, ¿no? Entonces esa agua es la que debemos cuidar, ¿no? Porque si bien Santa Cruz de la Sierra y muchas de las ciudades de Bolivia cuentan con buenos acuíferos y tenemos buena agua, hay muchas poblaciones, ¿no? También en el país, sin ir lejos, Santa Cruz, Chaco, donde no tenemos agua, ¿no? Entonces las recomendaciones a nivel mundial, por eso lo establece la Organización Mundial de la Salud, ya es no consumir más de 100 a 120 litros diarios de agua, ¿no? Pensando en ya cuidar un poco más el recurso y o sea, hacer lo más eficiente posible el uso del agua, ¿no? Pensando en todo lo que se invierte, tanto para potabilizarla, ¿ya? Como la inversión que se está haciendo en muchos lugares del mundo en reutilizar el agua residual, en reutilizar eh, o disminuir las cantidades de agua, ¿no? Pensando en que en algún momento, obviamente nosotros esperemos que no lo vamos a ver, pero para las futuras generaciones, ¿no? Garantizar que tengan agua para su consumo, ¿no? Entonces también esos parámetros hay que tener en cuenta cuando vamos a seleccionar, ¿ya? Se han
¿Han hecho el ejercicio alguna vez de medir cuánta agua utilizan al día en promedio? ¿Alguien lo ha hecho? ¿Lo hicimos al inicio del curso? Lo hicimos, ¿no? Sí, ingeniera. Sí, ingeniera. Aproximadamente 150. Sí, aproximadamente. Dependiendo, ¿no? Dependiendo del día, de cómo lo medí, pero son promedios, ¿no? Porque ya pues es como que algo habitual, ¿no? O sea, la cantidad de agua para el desayuno, la cantidad de agua para el almuerzo, para la cena, todo lo que es cocción de alimentos, si te bañas una vez al día o 2 veces, las veces que vas al baño. Entonces son promedios, ¿no? Seguramente que el día que se lava ropa, que se lava vehículo o que se riega el jardín, el consumo va a aumentar un poco, ¿no? Entonces, pero deberíamos ya ir concientizándonos ya en cuidar un poco el recurso, ¿no? En cuidar un poco más el recurso. Los tratamientos de agua son caros, no dejan de ser una inversión importante. Sin embargo, la misma Organización Mundial de la Salud dice, ¿no? Lo que invirtamos ahora en agua y en saneamiento ya nos va a disminuir 3 veces o significa 1 a 3 el costo de ahorro en salud, ¿no? Entonces, a la larga del tiempo, si lo vemos de ese modo, ¿no? Nos conviene hacer inversión en agua y saneamiento, ¿no? Para poder ahorrar los costos de salud con respecto al tiempo, ¿no? Antes de pasar a la dotación futura, entonces, ¿no? Dotación media diaria es el parámetro o lo que estimamos se pueda consumir o que cada poblador pueda consumir actualmente, cuando yo inicio mi proyecto, cuando yo ahora estoy diseñando mi proyecto, ¿no? Si yo tengo 50 habitantes, ¿cuánto es el promedio que voy a considerar va a consumir cada uno de esos 50 habitantes, ¿no? Ese parámetro está en función a la zona donde se va a intervenir con respecto a la cantidad de población que se tiene, ¿no? Entonces, hasta aquí ya tenemos 2 datos. Un dato es la población actual. Con ese dato de población actual podemos conseguir o estimar la dotación media diaria, que es el agua o el consumo que tenemos que servir, ¿no? A esa población, ¿ya? Y está en función a lo que dice la normativa. Aquí ya vamos con 2 datos, ¿ya? Antes de pasar a la dotación futura, ¿ya? ¿Alguna consulta hasta aquí? ¿Ninguna? Ya, vamos a continuar entonces. Ya aquí vamos a definir la dotación. No sé si se perdió el título acá o no. Ya. Vamos a establecer qué es la dotación futura. Ya. Hablábamos de que tenemos una población actual y tenemos una población, tenemos una población actual y tenemos una dotación actual o dotación media, ¿ya? Entonces, nosotros lo que hacemos es establecer primero cuánto estimo que va a durar mi inversión o cuánto tiempo va a durar mi proyecto, ¿ya? Habíamos dicho que un promedio de 20 años es lo recomendable para un sistema completo de abastecimiento de agua potable. Sin embargo, puede ser mayor o menor, ¿no? Entonces, una vez yo establezco
ese periodo de vida útil de mi sistema, ya yo sé, o ese dato me quiere decir que de aquí a 20 años, si mis familias eran 50 que voy a abastecer, ya quiere decir que de aquí a 20 años, a esas 50 familias, que ya no van a ser 50, sino que va a haber un crecimiento en esos 20 años, ya que vamos a ver ahorita cómo lo establecemos, ya a esas 50 familias que ya crecieron en 20 años, de aquí a 20 años, que es el periodo que yo he establecido, yo tengo que darle el servicio o garantizar como diseñista o como proyectista que el agua que le estoy dando ahora va a ser la misma cantidad o igual cantidad, igual calidad, igual presión de aquí a 20 años, ¿no? Ese es el éxito del diseño, ¿ya? Seguramente que dentro de esos 20 años van a haber mejoras en el sistema, van a haber ampliaciones, seguramente se va a cambiar 1, 2, hasta 3 veces la bomba, ¿ya? Seguramente va a crecer mi planta de agua de tratamiento, seguramente van a crecer mis conexiones, ¿ya? Pero con los datos que yo he sacado de caudal, yo tengo que garantizar que la cantidad de agua sea la suficiente para adoptarla, para adoptar a esa misma población, ¿ya? Entonces vamos a definir el dato de dotación futura, ¿no? La dotación futura o de diseño, ¿ya? Se puede estimar, según lo que nos dice la normativa, ¿ya? Se puede incrementar al mejorar las condiciones de vida de la población debido a factores económicos, sociales y de higiene. Ya, con seguridad que el agua que yo les entregue ahora, ya, si bien la gente al hacer el cambio de que ya yo tengo agua, aunque sea en un solo grifo o aunque sea solo al ingreso de mi domicilio, va a variar el consumo con respecto a cuando yo iba 1 kilómetro y me traía el agua, me acarreaba el agua en bidón, en carretilla, o manualmente, ¿no? Entonces, sí o sí va a crecer, ¿no? Porque ya es facilito, o sea, se va a culturizar como lo hacemos nosotros de ir a abrir nomás la pila y ya no hay esa dificultad, ¿no? De ir a traer el agua, entonces va a tender a usar más, ¿no? Eso es inevitable, ¿no? La normativa me dice, ya, yo voy a estimar la dotación futura o dotación de diseño, ya, con esta fórmula, ya, que no es más que una proyección geométrica, ya, así como crece la población, va a crecer mi dotación en función, ¿no? Al crecimiento que tenga también la población. Ya, esta fórmula es la dotación futura, que está dada en litros habitantes por día, porque así está dada también, ¿no? Porque está en función de la dotación media que ya estimé, y esta está dada igual en litros por habitante por día, ¿ya? Va a estar en función de esta, ¿ya? Y hay una dotación, un porcentaje de incremento a la dotación, así como se incrementa la población y tenemos un índice de crecimiento que nos lo da el INE o que nosotros mismos lo podemos establecer. En el caso del incremento de la dotación, también la normativa nos establece un rango, ¿ya? Dice, el crecimiento anual de la dotación se puede estimar entre 0,5 a 2%, ¿ya? Entre 0,5 a 2%. Esta dotación de aquí, esta D, ya nosotros la establecemos. ¿Cómo la establecemos? Igual, criterios de cada diseñista. Para eso nosotros tenemos que ver, ¿no? Si es una población nueva,
ya que recién va a tener agua o el servicio por primera vez, vamos a tomar los parámetros más bajos. Pero si ya es una población, ¿no?, que tiende a crecer más o que ya tiene cultura de utilizar más el agua, ¿no?, entonces va a ser mayor este crecimiento, ¿ya? Entonces nosotros elegimos, y N es el periodo de diseño en años, ¿no?, que habíamos dicho inicialmente, lo recomendable es 20 años. Si lo tomamos más o menos, ya va a depender igual de nosotros. Aquí ven ustedes hasta aquí, hasta sacar este dato, ¿ya?, de que la norma nos permite, ¿no?, o solamente nos da parámetros y nos permite evaluar, ¿no?, ciertas condiciones. Por eso es que la recomendación es siempre que nosotros no formemos o tratemos de formar parte de la comunidad en la que estamos trabajando, que veamos realmente sus condiciones, cómo viven, cómo están organizados, ya evaluar en el contexto en el que viven, ya no solamente del consumo del agua, si tienen alcantarillado, que vean mucho en términos generales, ¿no?, clima, hidrología, morfología, ¿no?, medios de vida, de qué se alimentan, cómo se alimentan, costumbres, usos, todo lo que podamos evaluar de una población. Y eso, la única manera es yendo al lugar, charlando con la gente, hacerlos parte de, ¿no? Porque ahí te van a decir cómo viven ellos y puedes ver el comportamiento que tienen. Y eso te permite tener una visión más amplia, ¿ya? Y poder establecer estos datos precisamente, ¿ya? Porque si no vamos a lo que dice, a la letra muerta de la norma, o sea, vamos a cumplir la norma, sí, está perfecto, ¿ya? Vamos a cumplir la normativa, pero tal vez no vamos a hacer un diseño eficiente, ¿no? Entonces, lo recomendable es que ni bien a ustedes les encomienden hacer un proyecto, contactarse con los dirigentes y si pueden compartir talleres, hacer censo de manera conjunta, hacer mingas, hacer cualquier actividad que les permita conocer un poco más de la población, ¿ya? Nos va a permitir discernir un poco de tanto dato o parámetro que necesitamos para hacer el diseño, ¿no? Entonces la recomendación siempre es esa. Yo sé que hay muchos lugares donde la gente es más difícil, o hay menos acceso, o hay menos accesibilidad, tanto a llegar al lugar como con la gente, ¿no? No es lo mismo trabajar en comunidades acá de Santa Cruz que irse a una de Potosí o del altiplano, ¿no? Donde la gente es más cerrada y no tiende a abrirse ni a mencionar sus maneras de vida, ¿no? Pero tratemos en lo posible de hacernos partícipes, ¿no? Y hay lugares donde te topas con dirigentes que son, o sea, ellos son más ingenieros, son más, ¿qué puedo decir? Más expertos, ¿no? Entonces cuesta, yo sé que cuesta, y a nosotros como técnicos, creo yo que nos cuesta un poquito más, ¿no? Ya, porque nosotros nos encerramos tal vez, o muchas veces, o porque me ha tocado ver, nos encerramos mucho en números, en matemáticas, en fórmulas, y tal vez no logramos hacer que nos capten como quisiéramos, ¿no? Entonces tratemos un poquito de, de acercarnos lo más que podamos a la comunidad donde nos corresponda hacer un diseño. Ya tengan en cuenta que esto no se hace de un día para otro, comúnmente los plazos son 3, 4 meses para hacer un buen diseño, para hacer un buen estudio, que debería ser incluso más tiempo, ¿no? Pero esos son los tiempos
recomendados para hacer un diseño, ¿ya? Y en cada que yo necesite sacar datos, vamos a venir a hacer el SPT o el estudio de suelo, estar presentes, ¿no? O sea, no mandar que vaya el que va a hacer el SPT o el que va a hacer el ensayo, que vaya él y después que me dé los datos, ¿no? Sino tratemos de inmiscuirnos en todos los trabajos, así garantizamos de que los datos que obtenemos son reales, son fidedignos, y a la vez inmiscuimos a la gente que es beneficiaria, ¿no? Inmiscuimos a ellos y es una de las formas más convenientes, tanto para obtener datos reales y con eso hacer un buen diseño, ¿no? Para que el proyecto de una u otra manera pueda ser exitoso, ¿no? Entonces va a depender mucho de cómo nosotros encaremos un proyecto. ¿Ya? Hasta aquí tenemos población actual, población futura, ¿ya? Tenemos... No vimos, ¿no? Población futura, vimos la anterior clase, ¿no? Ya, la población futura, población actual, censo, PTDI, cooperativas, EFSA, INE, censo propio, todo lo que nosotros podamos, todos los datos de donde nosotros podamos comparar y que nos sirvan de partida para comprobar la población actual y real, ¿ya? Población futura, estábamos hablando de que hay fórmulas ya establecidas dentro de la normativa y a nivel mundial también, porque esto es de bibliografía internacional, ¿ya? ¿Cómo determinamos la población futura? Con los datos de la población actual, ¿no? O inicial, el periodo de diseño que ya hemos visto, cómo estimarlo, ¿ya? Y el índice de crecimiento de la población. Simplemente reemplazamos en fórmulas, ¿no? Vamos a hacer ejercicio, mejor si estas fórmulas las llevamos a un Excel, ¿no? Ya nosotros mismos nos creamos nuestra tabla y cosa que nos va a permitir ir analizando datos de manera más fácil, ¿no? Ya, aquí, si ustedes quieren hacer, y lo vamos a hacer de manera conjunta, ya pueden hacer en un Excel el crecimiento aritmético, el crecimiento geométrico, el crecimiento exponencial, ¿ya? De estos tres siempre les va a salir mayor exponencial. Entonces, por 1 o 2 habitantes, comúnmente se utiliza más este dato, ¿ya? Pero es válido también, se utilizan cualquiera de las 3 o 4 fórmulas, ¿no? El GOPOS se necesitan más datos estadísticos, entonces casi no lo utilizamos, ¿ya? Pero cualquiera que apliquen son válidas, es lo que recomienda la normativa, ¿ya? Entonces aquí ya establecimos, ¿no? Población actual, población futura, ¿no? Que va a estar en función. El índice de crecimiento, por si acaso, cuánto ha crecido la población, ¿no? Cuánto ha crecido la población en el último tiempo, y este porcentaje te lo da el INE, ¿no? Si no lo tuviera el INE, podemos sacar los datos de la población en los últimos 2 censos, ¿ya? Y establecerla. Si no tenemos ese índice de crecimiento o la población no existía en el último censo o en el anterior al último, ya podemos hacer un estimado de la zona, los índices de crecimiento de la comunidad vecina o de la zona, ¿ya? Porque también el INE te los da por zona, ¿no? Entonces, con ese dato tenemos población futura, ¿ya? Hasta aquí tenemos datos de población actual, dotación actual, población futura, periodo de diseño, ¿ya? Y ya conocemos también dotación futura, ¿no? Entonces tenemos 5 datos prácticamente hasta aquí, ¿ya? Vamos a hacer ejercicio
donde establezcamos con poblaciones reales, ¿no? O con cantidad de población, ya establezcamos los otros parámetros. Y de aquí en adelante nos queda evaluar los consumos que se tienen, ¿ya? Vamos a evaluar los estimados de dotación comercial que nos dice la norma, ya los estimados de dotación industrial que nos dice también la normativa, los de uso público, la influencia de la densidad poblacional, y vamos a establecer con estos datos ya los consumos medios diarios, que con estos consumos nosotros establecemos los consumos máximos diarios y máximos horarios. Con estos dos consumos se hace el diseño de la red de distribución, del volumen del tanque, si es que lo hubiera, ya, y prácticamente de todos los elementos que contiene un sistema de agua potable, ¿ya? Su máximo horario, consumo comercial, ya. Entonces, antes de ver o de empezar a ver los consumos, ¿alguna pregunta tienen hasta aquí? Vamos, tiene que haber preguntas. O yo les voy a preguntar a ustedes mejor. Ingeniera, tengo una duda aquí respecto a la pregunta que hizo el anterior clase, por ejemplo, en el práctico, donde mencionaba de acuerdo a qué definimos el periodo de uso o el tiempo de uso de un SAP, ¿no? Uh-huh. ¿Qué nos define? Entonces, yo, por ejemplo, respondí que de acuerdo a la tabla que mencionaba anteriormente, iba en cuestión a la población actual. No sé si estamos en lo correcto, pero sí podría aclararlo, por favor. Ya. Los periodos de vida útil, o sea, según la normativa, ya, y lo podemos ver aquí en la tablita, pasa que no quiero entrar ahora, no vamos a entrar a comercial, vamos a quedarnos aquí, porque no quiero confundirlo. Hasta aquí ya tenemos 5 datos, ¿cierto? Ya, y hasta aquí hemos establecido los 5 datos de partida, y entre ellos está el tema del periodo de vida útil. En la próxima clase vamos a ver lo que es dotación comercial, de dónde sale, cómo se estima, y la dotación industrial, ¿ya? Y posteriormente vamos a ver los tipos de consumo para que se suman ya para lo que es el obtener los caudales de diseño, ¿ya? Entonces vamos a ver la tabla ahorita que pregunta el compañero, ¿ya? ¿Por qué están entrando tarde? Efectivamente, la normativa, si ustedes ven esta tabla, ya, que es simplemente una copia de lo que dice la normativa, ya, la norma nos recomienda que en función a la población que tenemos dentro del área de proyecto, ya, los elementos de cada sistema de agua potable pueden considerarse estos tiempos de vida útil, ya, son parámetros por elemento, ¿sí? O sea, si ustedes ven aquí, la captación, las líneas de aducción, las plantas potabilizadoras, las estaciones de bombeo, las redes de distribución, ¿ya? Nos dice, ¿no? Y así se interpreta, por ejemplo, la captación nos da tres tipos de captación, o sea, de dónde sacó agua. Si es de un manantial o galería de filtración, si la población es menor a 5.000 habitantes, me recomienda 20 años que considere ese tiempo de vida útil, ¿ya? Si la captación es superficial, ¿ya? O sea, es de una presa o es de un río, ¿ya?
me recomienda que para ese mismo tamaño de población también yo considere 20 años. Ya, si es de pozo o acuífero o vertiente, ya, mi captación yo estime 10 años, ¿no? Entonces, si mi población es de 5.000 a 20.000 habitantes, me da otros parámetros. De 20.000 a 100.000 habitantes, otros parámetros. Y mayores a 100.000 habitantes, otros parámetros. ¿Ya? Esto ha sido definido en función a la inversión que se hace, ¿no? A la inversión que se hace en el transcurso del tiempo, ¿no? A la inversión, al monto que yo gasto en hacer todo mi sistema de agua potable con respecto al tiempo. Entonces la normativa ha recogido esos datos y dice, ya, son periodos económicos, ya, o relativamente justificables estos lapsos de tiempo, ¿no? Pero eso es por experiencia, ¿ya? Y si bien te dan los parámetros por cantidad de población y por elemento, ¿ya? También hay una parte de la normativa que te dice, como todo sistema, o sea, todo el sistema incluye al menos la fuente, la conductora y la red, ¿no? Mínimamente. Puede que se incluya la planta de tratamiento, el tanque de almacenamiento, ¿ya? Entonces, todo el conjunto se estima un promedio de 20 años, ¿ya? Promedio. Si ustedes ven la conveniencia de, por algún motivo, que sea menor el plazo o que sea mayor, ¿ya? Entonces, es válido también, ¿no? Se considera válido, ¿ya? Pero las recomendaciones generales es, o la normativa te dice, que está en función del tipo de elemento y de la población que tengan, de la cantidad de población. Ahora, si ustedes se dan cuenta, prácticamente todo el diseño está en función a la cantidad de población que se tenga. Por eso es tan importante ese dato de que sea lo más real posible, ¿no? ¿Ya? No sé si se entendió o qué más específicamente le interesa. Marco era, ¿no? ¿Te preguntaba? Sí, entonces, bueno, me interesa, ¿no? La respuesta a esa pregunta que también me quedé pensando. Entonces, se definiría de acuerdo a esta tabla y de acuerdo a la economía que tenga la zona, algo así. En realidad, la normativa te dice en función a la cantidad de población que se tenga, ¿ya? El elemento, ¿ya? Se puede considerar el tiempo de vida útil. Y estos datos no es precisamente en base a la economía de la población, sino que estos datos han sido establecidos por la normativa en función a la inversión que se ha hecho de varios proyectos y se ha evaluado y estudiado y han recogido en esta tabla de que relativamente económicos son ya los proyectos si duran esa cantidad de tiempo, ¿ya? A eso está referido. Pero no es que la vida útil de un proyecto o de un elemento, de un sistema potable, esté en función a la economía de la gente. No, no, que no se malinterprete eso, ¿ya? Si bien la normativa ha recogido estos datos y dice, son periodos económicos de diseño recomendables. ¿Por qué? Porque dentro de todos los datos que has recogido, ya resultan, esa inversión resulta que ha sido relativamente económica con respecto al tiempo, ¿no? Por eso que los recoge en esta tabla de datos, ¿ya? No es precisamente a la economía de la población, ¿sí? Eso quiero que quede claro. ¿O hay algo todavía ahí pendiente? Queda claro, ingeniera. Gracias. ¿Ya? ¿Alguna otra consulta hasta aquí, por favor?
ya, para no, como les digo, no vamos a meter otro punto ahorita para no chiparlo. Quiero que quede claro, población actual, población futura. Dotación actual o dotación media diaria, ya, dotación futura y periodo de diseño. Son cinco puntos que hemos visto ahora y que son la base de cualquier diseño, ¿ya? La próxima clase vamos a ver las dotaciones ya puntuales, como comercial, industrial, ya incluso el caudal de incendio vamos a ver, y vamos a ver la sumatoria de todo, que ya te dan los caudales promedio, tanto máximo diario y máximo horario, que son los caudales de diseño ya de un sistema de abastecimiento, ¿ya? Entonces, en estos 5 puntos que hemos visto ahora, ¿tienen alguna duda? Vamos a hacer los ejercicios. Una vez terminemos la teoría, vamos a ver qué datos reemplazamos o cómo reemplazamos haciendo ejercicio, ya, de población futura, de dotación futura, ya, y vamos a establecer la dotación actual y los periodos de diseño, ya, o sea, los 5 puntos que hemos visto, vamos a ver cómo obtenerlos tanto de las tablas como de las recomendaciones que da la norma, ¿ya? Preguntas hasta aquí. Hasta dotación futura. ¿Tienen consulta? ¿O están con todas las dudas o les ha quedado claro todo? Queda claro. Es una duda. ¿Ya? ¿Cuál es la duda? ¿Escucho? Yo no tengo una duda, sino una consulta más bien. De las 3 fórmulas mostradas para estimar la aprobación futura, ¿cuál es más recomendable? Y la que está pintada en negrita, ustedes se van a dar cuenta cuando nosotros nos metamos a un Excel, aquí. Por eso les decía, lo ideal es que nosotros ya nosotros hagamos nuestra propia herramienta, ya, y metamos la fórmula de crecimiento aritmético, geométrico y exponencial, y van a ver que el exponencial siempre les va a salir mayor que el aritmético o el geométrico, y eso lo van a comprobar ustedes. Ya, ahora si quieren ir adelantando y haciendo su Excel, van a ver cuánto facilita, ¿no? Porque prácticamente nosotros ahí metemos simplemente dato de población actual, índice de crecimiento, ¿no? Y automáticamente vemos el comportamiento de los resultados, ¿no? Por eso es la que más se usa. Sin embargo, hay gente que hace los tres métodos, ¿no? Solo para demostrar que la que utiliza, ¿no? Tiene, si lo enfoca de ese modo, tiene cierto margen de seguridad, ¿sí? ¿Alguna otra consulta? Ingeniera, aquí nomás una consultita, digamos, como para hacer un ejercicio en clase en el futuro. Ahí mostraban que había una población, creo que en Potosí, voy a buscar esa información, que estaba, último censo tenía 2000, y de ahí, en lo que era para la votación, y de ahí, donde no hay mucho trabajo, y de ahí, para la siguiente votación ya salió que tenía 18.000 Decreció. personas, ¿sí? Ya tenía 18.000 personas votantes, y, o sea, viéndolo en la materia, ¿cómo quedó ese sistema de agua potable que crezca de golpe? Ujú. Sí. No, han habido casos y casos, ¿no? Y eso se ha visto con el tema de votación, ¿no? Pero bueno, ustedes saben que eso hay otros temas políticos intermedios, ¿no? Están los famosos acarreos de gente, su famoso voto hormiga, y en situaciones, ¿no? Que
lo ideal sería que hubiese el censo y podamos actualizar nuestros datos, ¿no? Y sea de verdad lo más real posible, ¿no? Pero bueno, esas condiciones esperemos que se den en su momento y que cuando ya les toque a ustedes hacer el diseño ya se tengan datos más precisos, ¿no? Sí hay muchas poblaciones en las que hay decrecimiento, o por lo menos algunas sí las hay. Vamos a ver ejemplo de eso, ya vamos a ver qué nos dice la normativa cuando ese índice de crecimiento es negativo, o sea, hay decrecimiento. Vamos a ver qué nos recomienda, ¿ya? Y vamos a ver ejercicios incluso de cómo sacar ese índice de crecimiento si es que no contáramos con el dato del INE, ¿ya? O sea, también nosotros podemos, de similar manera, si tenemos los datos de población de los dos últimos censos, podemos determinar este índice, ¿no? Entonces, la normativa nos da las herramientas para que nosotros podamos estimar. Ahora, así como nos dice, estimen, también es abierta como para que cometamos errores, ¿no? Entonces, siempre hay que tratar de que los datos sean lo más reales posibles, ¿no? Porque imagínense si utilizamos los datos de la votación, ahí no se contempla solamente gente mayor de 18 años, ¿no? Que es la votante, ¿no? Pero hay población menor, ¿no? Entonces hay que ver qué datos realmente son los que estamos utilizando, ¿ya? ¿Tienen alguna otra consulta hasta aquí? Ya. No sé si es porque la clase es de corrida y ya se han dormido, les ha dado sueño, pero vamos a dejarlo ahí. Nos quedamos con esos 5 conceptos claros, espero, ¿ya? Porque prácticamente la base de todo un diseño, o de todo el diseño que se viene, está en función a esos 5 datos que hemos hablado ahora. Población actual, población futura, dotación actual, dotación futura, y la cantidad de años que nosotros preveemos sea el periodo de vida útil de nuestro sistema, ¿ya? 5, esos 5 parámetros. Bajo esos 5 parámetros vamos a hacer el resto, ¿ya? Así que espero que les quede realmente claro, y si alguien puede ir avanzando ya en hacer su Excel y meter la formulita, tanto de, es un Excel sencillito, ¿ya? No es nada del otro mundo para meter los datos de población, ya tres columnas donde podamos simplemente reemplazar datos de población actual, periodo de diseño y índice de crecimiento, ya, y en la columna de al lado pueden hacer la dotación futura, ¿no? Esta, ¿ya? Y van a ver, y vamos a poder ver con eso, ¿ya? Cómo se comporta o qué datos nos da en función a la población que nosotros elijamos y al periodo de vida útil, ¿ya? Para la próxima clase. ¿Algo más? Si no, damos por concluida la clase de hoy y nos vemos virtualmente la siguiente semana todavía hasta terminar el tema, ¿ya? ¿Todo en orden entonces? Sí, ingeniera. Muy bien. Ya jóvenes, entonces nos vemos el día viernes en la misma dirección, ¿ya? Gracias y espero que para el viernes ya tengamos más preguntas y puedan participar un poco más. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, ingeniera. Hasta luego, ingeniero.